Hola, buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros. Somos la editorial de la Universidad del Rosario y hoy estamos en una nueva emisión de lo que nos gusta llamar lecturas compartidas. Mi nombre es Camila Núñez y hoy estamos, como les digo, trayéndoles de nuevo a ustedes, a nuestro público, a los estudiantes, profesores, a todos los que se conectan con nosotros, este momento, este espacio que queremos compartir con ustedes, en el que queremos leer con ustedes una de nuestras recomendaciones, tanto académicas, de literatura o lo que se nos ocurre, lo que ustedes nos recomienden. Como ustedes ven en pantalla, me están acompañando dos estudiantes muy apreciados de la editorial y de la universidad. Me está acompañando Laura Reyes y Ana Montoya. Laura Reyes es periodista de la Universidad del Rosario y estudiante de la maestría en estudios políticos e internacionales también del Rosario, y Ana Camila Montoya es abogada egresada de la Universidad del Rosario y columnista del periódico La Oreja Roja, y colabora con varios medios. Es ganadora del concurso de cuento Cuarentena de la editorial ITA y pues es abogada junior de varias firmas. Así que buenos días, Laura y Ana. Muchas gracias por acompañarnos hoy acá con la editorial en esta lectura compartida. Camila, muchas Gracias. gracias. Bueno, Muchas gracias, en serio, por invitarnos, y además qué chévere hablar otra vez de literatura contigo. Entonces, gracias por esta invitación. no, siempre bienvenida. Diana, hola, buenos días. Hola Camila, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar con ustedes. Bueno, estoy súper bien acompañada. Estos perfiles de estas dos mujeres me tienen boquiabierta, entonces vamos a tener un muy buen momento con ellas. Les quiero compartir que hoy vamos a hacer la lectura de un cuento corto que seguramente algunos de ustedes conocen, que se llama El almohadón de plumas, de 1917, escrito por Horacio Quiroga. Este es un cuento que fue resultado también de una de nuestras secciones de recomendación que hicimos en otro transmisión de la editorial, porque la editorial del Rosario es más que academia, es múltiples formas de ver el mundo. Así que entonces vamos a empezar de una con la lectura de este cuento corto, El almohadón de plumas. Entonces, Laura, por favor. Pues bueno, aquí vamos. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho. Sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la estatura de Jordán, mudo desde hace una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el inapacible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivía influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio, silenciosos, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación del desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín, apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordán, con una honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de la caricia. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo Jordán en la puerta de la calle con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico y sin vómitos y nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta.
Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pesos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! ¡Jordán! Clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. «Soy yo, Alicia, soy yo». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí, delante de ellos, una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Psst. Se encogió de hombros desalentado su médico. «Es un caso serio, poco hay que hacer». «Solo eso me faltaba», resopló Jordán, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordan. Alicia murió por fin. La sirvienta, cuando entró después de deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordan en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen sangre». Jordan se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel. Efectivamente, la funda a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia se veían manchas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato inmóvil observando. «Levántalo a la luz», le dijo Jordan. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando, sin saber por qué. Jordan sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordan lo levantó, pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordan cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta gritó de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible, la remoción diaria del almohadón sin duda había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, el monstruo había vaciado a Alicia.
Estos parásitos de las aves, diminutos en medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Bueno, fin. Definitivamente un cuento corto que tiene una historia detrás que es no solamente con un misterio al principio, pero también que nos deja un poco de, no sé si les pasa a ustedes, un poco de escozor al final. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la historia, Laura? Pues bueno, yo había leído que Quiroga había tenido influencia, que es de una de las figuras más importantes de la literatura gótica, que fue Edgar Allan Poe, y pues se nota esa influencia cuando uno lee el texto. Entonces existe el lector desde el primer momento, nunca se imagina lo que es lo que va a pasar, pero cuando va llegando al final empieza a estresarse, incluso a ver cómo fue madre, qué es lo que va a pasar. Entonces es un texto que la verdad no me esperaba al final, y creo que después de esto, no sé ustedes, pero yo voy a revisar mi almohada para que no me succione ningún parásito en mi cabeza. Completamente de acuerdo, yo no sé, al principio uno piensa como no, es una enfermedad y luego piensa no, pero qué clase de enfermedad y luego dice no, es imposible que la protagonista se muera, pero luego resulta que finalmente se muere y por una causa que uno nunca se imaginó. Ana, ¿usted qué opina? Bueno, pues después de leer el cuento estuve investigando sobre la vida del autor y creo que se evidencia mucho esa tragedia que él vivió, esas tragedias, porque creo que todas sus personas cercanas murieron. Digamos, su primera esposa se suicidó, él también se suicidó y sus hijos posteriormente se suicidaron. Entonces, la muerte siempre fue parte de su vida, la muerte trágica, y creo que eso se evidencia mucho en el cuento. Asimismo, en el cuento vemos que la mujer, pues yo me la imagino muy joven, ¿no? Cuando dice una mujer jovial, Completamente, rubia, sí. tímida, eso también es, digamos, un autorretrato de su vida, porque él Ujú, siempre se involucró con mujeres jóvenes, muchísimo ujú. más jóvenes que él. Entonces me deja la sensación del cuento de que es como una manera de hacer catarsis tal vez de su tragedia y de su vida amorosa. Completamente de acuerdo, definitivamente este tipo de literatura de los cuentos cortos no es solamente como la fascinación de que cuenten algo en un, digamos, en pocas palabras o en menos palabras de las que estamos acostumbradas, pero también la manera en la que transmiten todos estos sentimientos. Y me parece súper chévere el comentario de Ana, por supuesto, porque tenemos que conocer qué viene detrás del autor. Y por supuesto, pues también estas sensaciones y estas preocupaciones y hasta de pronto miedos que nos dejan estas pequeñas historias. Pero entonces, para recordarles a los que nos están viendo en este momento, esta fue una lectura compartida del cuento corto de El almohadón de pluma, escrito por Horacio Quiroga. Pues, como bien lo decía Ana, es un autor que se suicidó, pero pues si lo quieren consultar, es un autor uruguayo que tiene un montón también de material. Recuerden que somos la editorial de la Universidad del Rosario, más que academia, múltiples formas de ver el mundo, y tienen que seguirnos en redes sociales para que estén súper pendientes de otras de las transmisiones que estamos haciendo. Estamos haciendo jueves de revistas, tenemos las voces del libro los miércoles y por supuesto pueden encontrar más lecturas compartidas. Déjenles en los comentarios qué otro texto, qué otro libro, qué fragmento quiere que le compartamos, y por supuesto si quiere participar, muy bienvenidas todas las personas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos en Facebook Editorial Universidad del Rosario, en Twitter Editorial UR y en Instagram Editorial Raya Piso UR. Le quiero agradecer a Laura Reyes y Ana Montoya por participar, muchísimas gracias, qué lectura tan amena, muchísimas gracias Laura y Ana. A ti, Gracias a ti. Camila, Bueno, muchas y como gracias. siempre, muy bienvenidos. Mi nombre es Camila Núñez. Nos estamos viendo en otras emisiones de la Editorial de la Universidad del Rosario. Muchas gracias. Esto fue Lecturas Compartidas.